Bueno, entonces arrancamos porque si no, no vamos a llegar, de última que se vayan sumando. Como saben, el tema de hoy es cardiopatía isquémica. Cualquier cosa me frenan. Hoy lo voy a hacer como un poquito más teórico, ¿sí? No tan participativo como la última vez, pero si pasa algo me frenan y lo volvemos a explicar. Siempre, como les digo, arrancamos de lo macro para ir a lo micro, ¿sí? De lo más simple para ir a lo más complejo. Entonces, para definir cardiopatía isquémica, lo definimos como un síndrome, ¿sí? Que se origina por un desequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda, ¿sí? ¿La oferta de qué? La oferta de oxígeno y obviamente la demanda del mismo. ¿Estamos? En cuanto a lo que es la etiología, a saber, en el 90% de los casos, a ver si puedo, ahí estamos, en el 90% de los casos se da por las placas ateroscleróticas, ¿sí? En cardiopatía isquémica, lo que ustedes vieron la semana pasada, de vasos, sobre todo de placa ateromatosa, de placa aterosclerótica, lo vamos a tener muy presente, ¿sí? Entonces, el 90% está producido por ello. Otras causas menos frecuentes, vamos a tener los émbolos coronarios, ¿sí? La inflamación o el espasmo vascular. ¿Estamos? Si nosotros vamos a la clasificación, tenemos la angina de pecho. Angina de pecho Bangor es lo mismo. Y siempre acuérdense que la angina de pecho es un síndrome que va a estar caracterizado por este desbalance entre la oferta y la demanda, pero que es un proceso reversible, ¿sí? Después vamos a tener el infarto de miocardio, un proceso irreversible en donde, como lo dice su nombre, hay necrosis. Después tenemos la cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca, en donde esa isquemia crónica lo que hace es que el corazón o los miocardiocitos se adapten de manera tal de que esa adaptación no es la óptima para el corazón y va a desarrollar una insuficiencia cardíaca. Y por último, tenemos la muerte súbita. La muerte súbita es una isquemia también en el corazón, en donde va a desencadenar una arritmia mortal, que en este caso puede ser, por ejemplo, una fibrilación ventricular, que si nosotros no la cardiovertimos, ¿sí? El paciente se muere. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Cómo estudiamos las enfermedades? Acá yo ya llego tarde, porque estamos ya casi a mitad de año, ¿no? Pero a mí me gusta estudiar las enfermedades como un caminito. Las manifestaciones clínicas, que es con lo que va a venir el paciente. La epidemiología, en el cual se compone de el grupo etario, es más frecuente en hombres, en mujeres, en qué grupo, o sea, en qué edad. Y después también los factores de riesgo. Los métodos diagnósticos, la patogenia, porque es donde yo voy a aplicar el tratamiento, y la microscopía, porque estamos lamentablemente en patología, ¿sí? En cuanto a lo que es la epidemia, vamos a tener dos grupos bien marcados. Por un lado, vamos a tener que el Angor se desencadena en los pacientes de mediana edad, de los 40 a los 60 años. En cambio, lo que son los infartos, como vemos acá, se van a desencadenar en pacientes mayores de 55 años en los hombres y las mujeres en un poquito más grande de los 65 años, de los 60 a los 65. ¿Y esto por qué? Cuando nosotros vimos, o cuando ustedes vieron la semana pasada los factores de riesgo en, en vasos, no sé si se acuerdan, la placa aterosclerótica tenía factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Sí o no? Sí, sí, Bien. sí. ¿Cuáles son los factores no modificables? Eh, La no edad, sé si estoy acordándome bien, pero puede ser la edad. Bien. No recuerdo si la genética tenía que ver por Bien, el la tema de dislipidemia, la por ejemplo. hiperlipidemia familiar. Y me Sí. falta uno. El sexo. Uno más. El sexo, exactamente. Ah, Entonces, como vemos acá, tenemos dos factores que no podemos modificar. Uno es el sexo masculino. Acuérdense que el sexo masculino más predominante que se dé antes que la mujer por el factor protector que tiene de los estrógenos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que la cardiopatía isquémica, sobre todo lo que es el Angor, se va a dar en 40, 60 años en hombres, ¿sí? Y el infarto después de los 55. Y en la mujer se da de los 40 a los 60 lo que es el Angor, pero lo que es el infarto se va a desencadenar después de los 65 años como regla general, ¿sí? ¿Me siguieron hasta acá? sí, sí. Bien. Sí, sí. Entonces, de vuelta, factores de riesgo, todos los factores que ustedes vieron para la formación de ateroma
es lo que vamos a ver en cardiopatía isquémica, y es lo que van a ver en ACV y en todas las enfermedades que están relacionadas con los vasos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, factores de riesgo cardiovascular. Tenemos lo que pertenece a la carga genética, a la edad, raza, ¿sí? Que son los tres que mencionamos recién. Después vamos a tener todos los modificables. Dentro de ellos tenemos la dislipemia, la hipertensión, los antecedentes obviamente de enfermedad cardiovascular, la diabetes, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, la dieta, el consumo de drogas. Acá pone cocaína, pero lo que más me interesa que se acuerden cuando hablamos de cardiopatía isquémica es pone marihuana, pero es la cocaína. El estrés, sí, y también lo que es el uso de ACO, de los anticonceptivos, son factores de riesgo para lo que es cardiopatía isquémica. A la derecha, en esta columna, lo que nosotros tenemos es, que me interesa en realidad, la proteína C reactiva. Esta imagen pone gripe. La gripe no es un factor que para desarrollar cardiopatía isquémica. En realidad es que la gripe o da fiebre, y esa fiebre va a elevar las interleuquinas, y eso me va a dar el aumento de la PCR. ¿Sí? Pero en la gripe esto está mal y no es un desencadenante o es un factor de riesgo para la cardiopatía isquémica. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. En cuanto a lo que es la patogenia de la cardiopatía isquémica, la causa predominante siempre, como nosotros decimos, ¿no?, es la insuficiencia entre la perfusión y la demanda. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dos grupos bien definidos, en donde en un lado tenemos la oclusión vascular crónica. La más frecuente, ¿sí?, que es esta causa, es que puede afectar a una o más arterias epicárdicas, y que es un proceso crónico que se manifiesta cuando el 70 al 75% de la luz, ¿sí?, está ocluida. Entonces, siempre acuérdense de esto. Cuando el paciente va a tener manifestaciones de ANGOR o de cardiopatía isquémica, cuando el 70 al 75% de la luz vascular está ocluida. ¿Por qué pusimos 70 a 75? En cuanto a lo que es el libro o el capítulo de cardio, dice el 75. Cuando vamos al capítulo de vasos, dice el 70. ¿Sí? Entonces, para no andar peleándonos, ponemos el rango del 70 al 75 y con eso somos todos felices. Otra de las causas es el cambio agudo de placa. ¿Sí? Nosotros sabemos que las placas estables, obviamente que no sufren lesiones, pero cuando esa placa se vuelve inestable, ¿sí?, se vuelve potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque puede sufrir una rotura, una erosión, ulceración, fisura o hemorragia, y va a llevar consecuentemente a la formación de trombo y también de coágulo, y ya vamos a ver en qué termina. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Sí. Por lo general, como nosotros decíamos, con el trombo, obstrucción parcial total de la arteria, esto es lo que acabo de decir recién, así que no tiene mucho. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta isquemia miocárdica? Por un lado vamos a tener la angina de pecho estable, ¿no?, lo que decíamos recién, en donde siempre acuérdense que la angina de pecho, y se lo puse en mayúsculas, es un proceso reversible que no tiene necrosis, ¿sí? Se desencadena ante esfuerzos físicos y no hay rotura de placa, ¿sí? Angina de pecho estable significa que el paciente tuvo en los últimos 2 meses el mismo dolor frente a las mismas situaciones, ¿sí? Ya vamos a hablar largo y tendido de lo que es el dolor, pero que entonces lo que me interesa que a ustedes les quede es que la angina de pecho es estable porque en los últimos 2 meses no ha cambiado las características del dolor, ¿sí? Y esto también es un proceso reversible que no tiene necrosis, ¿sí? La angina de pecho inestable es un proceso también reversible, sin necrosis, ¿sí?, que está desencadenada por la rotura de placa, como ya habíamos dicho, es una placa inestable, produce trombos y vasoconstricción transitoria. Pero acuérdense de eso, que no tiene necrosis. Toda angina, ¿sí?, cualquiera de ellas, no tiene necrosis, es un proceso reversible. En cuanto a lo que es el infarto de miocardio, a menudo es consecuencia de un cambio agudo de placa, o sea, de una placa inestable, pero que es un proceso irreversible porque sí tiene necrosis, ¿sí? ¿Estamos? Y por último, lo que nos queda acá, ahora cuando se borre la barrita, es la muerte súbita. La muerte súbita es una isquemia regional causante de una arritmia ventricular y por lo tanto es mortal, ¿sí? Entonces, vamos a lo más grande, lo más grueso que tiene el capítulo, que es la angina de pecho o el ANGOR versus el infarto. Entonces, angina de pecho, la definición dice eventos paroxísticos, ¿sí?, porque son súbitos.
el paciente empieza a tener el dolor y así como empieza, desaparece si el paciente se tranquiliza. Son recurrentes, ¿por qué? Porque todo pertenece a la placa aterosclerótica y mientras yo no pueda ponerle un stent a esa arteria para abrirla, el paciente lo va a seguir teniendo, ¿sí? Y después son insuficientes para provocar necrosis. Si yo quiero hacer, ustedes deben estar del otro lado y decir que he pesado con esto, pero es lo más importante la definición entre, o la diferencia entre angina e infarto, ¿sí? Entonces, vamos a la clasificación de las anginas. La angina se clasifica en estable, como nosotros dijimos, es la causa más frecuente, ¿sí? Y estable significa que no ha variado en los últimos 2 meses las características del dolor. Y es un desbalance entre el aporte de consumo, sí, por actividad física. Lo normal es que el paciente empiece a, no sé, a caminar 1 cuadra o 5 cuadras, o está haciendo quehaceres en su casa, y siente este dolor que ya vamos a hablar en el pecho, ¿sí? Entonces, en la angina, el paciente se calma, se sienta y se toma algún vasodilatador, y ese dolor desaparece, ¿sí? Obviamente porque baja el gasto cardíaco. Después vamos a tener la variante de Prismetal, en donde, esta es una pregunta de Parcelito, es infrecuente, ¿sí? Y está relacionada con el espasmo coronario, y lo que más me interesa a mí es que cuando ustedes escuchen angina de Prismetal o variante, se acuerden de la cocaína, ¿sí? Después hay otras causas menos frecuentes, por ejemplo el estrés, la angustia, incluso hay bibliografía que propone que el frío puede desencadenarla. Y la diferencia es que la de Prismetal, como también lo que es la inestable, ¿sí? Se pueden desencadenar en el reposo. Por último, nos queda hablar de la angina de pecho de la inestable, que la angina inestable nosotros la vamos a diagnosticar en la de reciente comienzo, o sea, el paciente viene a la guardia, consulta por un dolor de pecho, se la diagnosticamos, y como es el primer evento y no sabemos cómo va a evolucionar, es inestable. O incluso un estable que modifica las características del dolor, entonces pasa a ser inestable. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿A ustedes no les llamó la atención algo que dice el Robbins en cuanto a lo que es la angina inestable? ¿Que la mitad de Ajá. los pacientes tienen necrosis? Bien, pero ¿y eso entonces con qué se correlaciona? ¿O cuál es el ruido que te hace esa Que en teoría las parte? anginas no tenían necrosis. Bien, entonces, es acá donde yo entro en contradicción con el Robbins, ¿no? Porque dice que, primero, que el dolor en las inestables es mayor a 20 minutos. Ya vamos a verlo, eso reténganlo un cachito. Y por otro lado dice que hay pacientes que pueden tener necrosis en la circulación anterógrada, o sea, distal, a donde se produce el trombo. Entonces ya no pasa a ser un ANGOR, porque ya no es un proceso reversible, ¿sí? Sino que pasa a ser un infarto. Porque si yo tengo necrosis, de esto no me quiero meter mucho porque lo va a hablar Sofi, si yo tengo necrosis de esa célula, voy a tener liberación de enzimas, ¿sí? Entonces ya me cambia la bocha y ya no paso a hablar de angina de pecho, sino que estoy hablando de infarto, ¿sí? Cuando yo repasé para la clase de hoy, digo, che puta, no puedo estar tan equivocado, entonces tuve que ir al Farreras, incluso miré la guía de la SAC, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, y la verdad es que sigo pensando lo mismo, ¿sí? Pero bueno, esto de última habría que preguntarle a Eileen, porque de la manera que yo lo estudié es totalmente distinto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué por ahí les pongo este interrogante? Porque capaz que se lo preguntan en el parcial y obviamente que ustedes lo tienen que poner como está en el libro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. se entiende. Bien. De última hora le preguntamos a David y a Sofía a ver qué piensa. Bueno, seguimos. Acá en realidad lo que les puse es una fotito. Fíjense los vasos, ¿sí? Este lo vamos a correr un cachito. Y fíjense que tenemos el vaso normal en la B y en la C son vasos relativamente que si bien tienen placa de ateroma no interfiere, y ya en la E tengo el 50% y en la F tengo ya casi del 80 al 90. Entonces en el medio es cuando yo voy a tener el ángulo, ¿sí? Bien, vamos a infarto de miocardio. El infarto de miocardio, como nosotros dijimos, es
Sabemos que la viabilidad del miocardiocito es aproximadamente de 20 minutos. ¿Sí? Cuando uno pasa los 20 minutos ya el miocardio cambia, de esto creo que van a hablar los chicos, y ya tenemos muchas chances de que se desencadene la necrosis. Por eso es la diferencia que ponemos entre el ANGOR y el infarto en cuanto a la clínica. Ya la vamos a ver. Entonces, fíjense acá, las placas ateroscleróticas, ¿sí? Tenemos una placa inestable, sufre alguno de todos esos cambios que estuvimos hablando y que encima vieron la semana pasada, se erosiona, se ulcera, ¿sí? Puede hacer hemorragia. ¿Cuáles son los desencadenantes de eso? Todavía no está claro, pero bueno, puede ser la hipertensión, puede ser el tabaquismo, ¿sí? Y termina resultando en un infarto. Entonces, ¿cuál es la patogenia del infarto? Por un lado vamos a tener esta placa ateromatosa, ¿sí? Con el cambio que les dije, se expone la matriz subendotelial, que eso va a llevar a la agregación plaquetaria, con la consecuente del trombo, y esas plaquetas van a liberar ciertos factores que van a producir un vasoespasmo, ¿sí? Entonces la isquemia se me potencia. Y a su vez voy a tener toda la cascada de coagulación activada, por lo tanto se me forma el coágulo, y a esa arteria no la destapo más. ¿Hay otras formas de oclusión arterial? Sí. Por ejemplo, con o sin placa ateromatosa por cocaína, otra vez. ¿Sí? La embolia, por ejemplo, en una fibrilación auricular, con la dilatación de la aurícula, se me puede soldar algún émbolo que me vaya para la coronaria. Y después voy a tener lo que es la isquemia sin la placa ateromatosa, por ejemplo, en lo que es la hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? En una hipertensión de larga data que el paciente no se ha tratado. Y acá es donde le hago la pregunta, hay una vasculitis en el cual puede desencadenar un infarto. ¿Cuál es la vasculitis que afecta a las arterias coronarias? Ustedes que vieron vasculitis la semana pasada. Les doy una pista porque parece que los maté. ¿Takayasu? Takayasu. Hay una que es predilecta, de a ver, les tiro una pista. Si no la sacan con esto. Son pacientes pediátricos. Kawasaki. Muy bien, Kawasaki. Kawasaki. ¿Sí? Y después, bueno, hay que tener mucha mala leche, pero el shock, ¿sí? Además de tener un shock, tenés un infarto, pero también es otra de las causas, ¿sí? Bien. Esto es algo que a mí me gusta mucho y que por lo menos el año pasado le hinché mucho las bolas a los chicos para que lo aprendan, y que ante todo dolor uno tiene que preguntar el alicia, ¿sí? No sé si lo habían escuchado de la alicia alguna vez, creo que se ve en relación, pero bueno, ayúdenme. Lo mencionaron en un caso clínico, me acuerdo. Que lo Bien. dio la profe. Y en la pregunta del parcialito, ¿qué le pusieron? Sin miedo, ¿eh? Que sí, que siempre Que sí. Bien. Creo que sí. Pero le pusieron que porque sabían o porque era verdadero o falso y porque alguna de las dos iba a ser. No, yo le tiré nomás. No Bien, sabía. eso es lo que quería escuchar. El alicia lo preguntamos cuando vamos a entrevistar a un paciente siempre, ¿sí? Ante todo dolor, alicia. ¿Qué significa la alicia? Por un lado vamos a tener la agudeza. ¿Hace cuánto tiempo tiene ese dolor? ¿Sí? ¿Hace minutos, hace horas, semanas, meses? ¿Sí? Y después tengo lo que es la localización. La localización es una región anatómica, ¿sí? Puede ser retroesternal, puede ser epigástrica, puede ser en el hipocondrio derecho. Por otro lado voy a tener la irradiación. ¿Hacia dónde siente que se le va? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la pancreatitis yo voy a tener un dolor epigástrico, ¿sí? Que se irradia en forma de hemicinturón. No me alcanzan a ver, pero el paciente dice que le duele todo esto, ¿sí? Hacia los hipocondrios. Después tengo el carácter. El carácter está dado por lo que es la característica que tiene. Si es un dolor tipo cólico, si es un dolor transfixiante o como en puntada, ¿sí? Como una puñalada. En el caso de la gastritis, por ejemplo, tenemos que es quemante, ¿sí? Después tenemos la intensidad. La intensidad es porque el paciente puede venir y te puede decir, me duele mucho, me duele poco, me duele más o menos, y como todos tenemos umbral distinto del dolor, usamos una escala, ¿sí? Entonces le decimos al paciente, si a vos del 1 al 10, el 1 es el dolor más chiquitito de tu vida y el 10 es el más grande, ¿cuánto te duele? ¿Sí? Y el paciente siempre te va a decir 10, porque en ese momento le duele un montón.
Y por último, la última A, son los atenuantes. ¿Sí? ¿Con qué se atenúa ese dolor? Si tomas Tractron, si te sentás, si, no sé, si salís a caminar, se te pasa. Y los agravantes lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien, Sí, sí. entonces, para no hacerlo tan monótono, ¿alguien me puede contar un poquito de cuál es el Alicia que tiene el Angor o el infarto? Sin miedo. Ajá. Se me ocurre que No, ¿cómo por se ahí me no sé ocurre? si No, está pará, bueno, bien. dale. A Es ver, dale. que me fue repentina la pregunta, pero por ahí en la angina Sí, es por minutos, o me ocurre bien, cuando corro, cuando hago ejercicio, es retroesternal, bien. no sé, Acá íbamos bastante bien, ¿eh? punzante, por ejemplo el carácter punzante, la intensidad es mucho o es más o menos, por ahí si camino es más o menos, si corro es mucho. Y atenuante si paro de hacer el ejercicio. Bien. ¿Ese Se me cuál sería? ocurre ¿Del Angor o del infarto? Angor. Del Angor. ¿Y alguien me sabe decir del infarto? Sin miedo, ¿eh? Yo me acuerdo, creo, de la irradiación. Si no me acuerdo mal, irradiaba la mandíbula y Bien, podía irse a los brazos también, o a los hombros. Eso me acuerdo. bien. Bastante bien. Entonces ahí ya tenemos la I del infarto. Me queda, mira, todo. Me queda el Alcia. ¿Qué más? Sin miedo, chicos y chicas. No sé, yo creo que intensidad debe ser un 9. Mm, A ver, otro. Igual está bien, pero quiero que participen todos, porque si no se va a hacer muy monótono. ¿Cómo se le ocurre que es la agudeza del infarto? Minutos o a lo sumo pocas horas. Bien. ¿Cuántos minutos? ¿Después de cuándo yo empiezo a pensar en un infarto y digo que no es un Angor? ¿Más de 20? Más de 20. Bastante, bastante bien. Bueno, ¿qué podemos decir de la localización del infarto? ¿A dónde le duele el paciente cuando viene infartado? Siempre infarto de corazón, ¿no? Un dolor torácico, pero Bien. prolongado. ¿Dolor torácico en dónde? Porque el tórax es grande. Participen Ahí te todos, ¿eh? están respondiendo en el chat, Gastón. Yo no voy a retar a nadie. A ver si puedo poner acá el chat. ¿De dónde tengo el chat acá? Parezco mi abuela. Pusieron retroesternal en el chat. Más de 20 retroesternal. Muy bien, Sofía. Entonces ya tenemos la agudeza y tenemos la localización. Y radiación también. ¿Y qué carácter tiene? ¿Eso sería el punzante? No. Bueno, justo a eso quería llegar. Es que justamente el Angor o el infarto no es punzante, porque no es algo que el paciente puede decir me duele acá. ¿Sí? Justamente eso no es. ¿Qué otro más? ¿Es asfixiante? Puede ser asfixiante, ¿sí? ¿Qué otro más? compresivo. Bien, opresivo. ¿Qué otro más? Hay algo característico que dice el paciente cuando tiene un infarto. No sé si lo van a saber, si no se los digo. El paciente por lo general El dice... libro decía... ¿Sí? Ay, perdón. No, dale, El dale. libro decía algo de vómitos frecuentes. Ay, perdón, no te escuché porque se cortó. Va de vuelta. Que el libro decía algo de vómitos frecuentes.
Sí, en realidad eso sí. está relacionado con la clínica concomitante, o sea, es un síntoma acompañante, un SIN, ¿sí? Pero no estamos hablando de la licia en el vómito, ¿sí? Está bien. Igual después vamos a ir a eso, pero en el dolor, quiero hinchar las bolas con el dolor. Me levanté pesado y quiero que terminen de cerrar y aparte de participar un poco. ¿Qué se les ocurre? El carácter, además, como dijeron, es opresivo, atenazante. El paciente dice que siente que tiene a alguien encima. Incluso les va a decir que tiene una pata de elefante encima, ¿sí? Intensidad, como habían dicho, 9 en 10. El paciente incluso, sí, también. La falta de aire, la disnea. Uy, menos mal. Es uno de los síntomas. La intensidad siempre es 10 en 10, incluso es sensación de muerte. El paciente se caga todo, por eso llega a la guardia, ¿sí? Y en cuanto a los atenuantes y los agravantes, ¿qué se les ocurre? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre infarto y angina? Yo para decir esto es un infarto, esto es una angina. Puede ser que por ahí en la angina cuando está en reposo le calma, en cambio en el infarto no. Bien, muy bien. Esa es una de las grandes características que tiene. ¿Y cuál otra más? ¿Con qué calma la angina? Además de con el reposo. Vasodilatadores. Con Con los vasodilatadores. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Vieron que salió. Costó, pero salió. Entonces, acuérdense, ¿sí? La agudeza en el Angor es menor a 15 minutos, en el infarto de miocardio es mayor a 30. La localización es retroesternal para los dos. Y la irradiación es hacia mandíbula, como dijeron, antebrazo izquierdo, borde cubital de la mano, incluso puede ser infraclavicular. Pero obviamente que esa irradiación no es que se siente la opresión en estos lugares que le estoy diciendo, sino que se siente más como un adormecimiento, ¿sí? El carácter opresivo siente una pata de elefante, atenazante. La intensidad en lo que es en el Angor, acuérdense que es moderada en la estable, ¿sí? Incluso en lo que es en la inestable o en la de Prismetal, ya es de 10 en 10 incluso la sensación de muerte que le estaba diciendo, ¿sí? Los atenuantes o desencadenantes en el Angor se manifiesta con la actividad física, como habíamos dicho, y calma con el reposo, los vasodilatadores, como bien dijeron, y en lo que es en el infarto se manifiesta en reposo, ante angustia o situación de estrés, y también en todas las que habíamos mencionado, y no calma con el reposo o los vasodilatadores, ¿sí? Entonces, hasta acá, ¿se entendió todo lo que es cardiopatía isquémica? Sí, re bien. Bien, lo único que me quedo, y ya la dejo a Sofi, es que acuérdense que el Angor no tiene liberación de enzimas, ¿sí? No tiene alteración del electro, solamente el diagnóstico es clínico, porque cuando yo le hago un laboratorio al paciente o le hago un electro va a estar todo normal, salvo excepto que haría desempatar con la angina inestable, ¿sí? Que para mí es un infarto, de la manera que está puesto en el Robbins, pero después no hay alteración, ¿sí? Eso es todo lo que quería decirles, y bueno, si quedó alguna duda, escucho preguntas. Yo tengo una sola duda que en realidad me surgió cuando dijiste la fiebre, que hablaste de la proteína C reactiva. No me queda claro qué es bien. Yo la vinculaba con la proteína C3 del complemento, pero no sé si es eso o es otra cosa y no entiendo bien. En realidad es un factor de riesgo para la formación de la placa ateromatosa, ¿sí? Cuando vos repases por ahí lo que es la formación de placa, vas a ver que tenés los factores modificables, los no modificables, y dentro de los modificables tenés otros factores en donde está lo que es la lipoproteína A, la PCR, ¿sí? Lo que es la obesidad y demás, ¿sí? Es un factor de riesgo más, lo que es la PCR alta, que te estimula la formación de la placa, ¿sí? Ajá. Bueno, ¿y qué sería? ¿Qué proteína es? Eso es lo que no entiendo. Es la proteína C reactiva, Ah, bueno. es de la inflamación. Es un reactante de fase aguda, la proteína C Exactamente. reactiva. Creo que a eso te estás refiriendo vos, Aldana, ¿no? Como que no podés distinguir la diferencia entre la del complemento y esta que estamos mencionando.
Claro, o sea, no sé si es lo mismo o no. No sé si es lo mismo. Para mí es lo mismo, pero no entiendo bien qué. A mí eso me cuestionó, me surgió la misma pregunta cuando, ¿cómo se llama esto? Cuando estaba en tercero y me maté buscándolo, y sí, PCR vendría a ser el aumento de las proteínas de complemento, y como son justamente un reactante de fase aguda, digamos, el aumento de las proteínas de complemento va a estar directamente ligado al aumento de las citoquinas en sangre. Entonces por eso es cuando vos tenés un proceso inflamatorio, tenés un aumento de citoquina que te aumentan las proteínas de fase aguda o las proteínas de complemento, y las proteínas de complemento van a ser producidas por el hígado ante como respuesta a la interleuquina 6. Ah, bien, está bien. Bueno, gracias. ¿Quedó claro? ¿Alguna otra consulta? Bien, buenísimo. Sofi. Sí, David, igual. Yo voy a lo último, Sí. como siempre. Ah, listo, ya. Buenas, entonces ahí estoy tratando de compartir pantalla, no sé si la pueden ver. No, Sí. te vemos a vos. Todavía no. No me aparece nada tampoco. ¿Me pones como un host, porfa? Gastón. Sí, ahí va. ¿Dónde estás, David? Acá el único con la cámara. Acá está. Y está. O ya. Le pongo ya. Buenísimo, entonces inventó. Ahí me gustaría poner acá la presentación. Buenísimo, entonces lo que podemos ver acá es ahora, vamos a ver la respuesta celular. Por eso hace referencia a la respuesta miocárdica. En este caso, ahora que lo estaba viendo de nuevo, dije, ¿cómo no puse una célula, un miocardiocito, ¿no? Para repasar las partes de la fisiología. La cuestión es que una vez que uno limita el pasaje de sangre, es peor que limitar el pasaje de oxígeno. Si vos tenés una hipoxia en una célula, bloqueás un sistema de producción de ATP, que va a ser la respiración aeróbica, que es el que efectúa la mitocondria con el sistema de transporte de electrones. Una vez que vos eliminás eso, tenés los demás recursos porque la sangre estaría fluyendo. En el caso de la isquemia, no. Al detenerse el flujo de sangre, no tenés el intercambio de nutrientes y de proteínas como para favorecer la supervivencia de una célula. Entonces acá lo que vamos a ver es que lo primero que el primer gran problema que tenemos es la reducción del ATP. ¿Por qué? Se bloquea la cascada aeróbica. Después viene como reemplazo a esto, va a venir la respiración, digamos, la producción de ATP de forma anaeróbica, que va a ser produciendo lactato. El lactato va a ser producto de, ustedes se recuerdan la glucosilación, que se van a producir, en base a la glucosilación, se van a producir dos NAD-fosfato, que esos lo van a transformar en ATP. Ese va a ser el segundo que va a entrar en efecto, y a medida que se va consumiendo la glucosa que tenía disponible la célula del miocardiocito, que en general tienen poca glucosa las células miocárdicas, se va disminuyendo la capacidad de producir ATP, y los últimos que quedan como repuesto van a ser las creatininas, que se encargan de aferrarse a grupos de fosfato de alta energía y producir ATP de esa forma. Lo que le dicen el segundo aire es cuando empiezan a actuar esas que van a hacer una forma rápida de liberar fosfato y producir ATP y mantener el funcionamiento.
Entonces, acá lo que vamos a ver es, en esta, no sé, ¿ustedes pueden ver este cuadrito que estoy moviendo? Sí, sí. Ah, ¿lo ven? Ah, bueno, lo voy a minimizar, no sé cómo se minimiza. Ustedes pueden ver acá que el inicio de la reducción de ATP se da en segundos. Así como les dije, se termina el oxígeno para la producción de ATP. Y empieza la aerobiosis y la liberación de fosfato de alta energía, ¿no? Y bien ocurre esto, ya se produce una pérdida de función. La persona ya entra en insuficiencia cardíaca aguda y signos que presenta el paciente que van a estar asociados a esta insuficiencia cardíaca. Por eso es que acoplé esta pérdida de función acá al cuadro del libro, saqué todos los dibujos del libro para no limitar a nadie. Y después la pérdida de contractilidad se va a dar antes de los 2 minutos, porque la contractilidad que queda como remanente no es útil y las células musculares permanecen contraídas, porque la relajación es un proceso activo que requiere ATP. Entonces vas a tener el músculo contraído e inútil. Entonces te reduce la capacidad de eyección también por culpa de eso. Lo que podemos ver acá es que en esta relación de tiempo y el miocardio que va a estar en riesgo, vamos a tener que demostrar una fase reversible y una fase irreversible. La fase reversible coincide con la parte de la reducción del ATP, en donde por más de que haya poco ATP, hay suficiente como para mantener a las bombas de las membranas, las bombas sodio y potasio, y las bombas de calcio funcionando. Una vez que fallan estas bombas, es cuando empieza a restablecerse el equilibrio, que justamente es lo que trata de evitar la bomba de sodio y potasio, y empieza a ingresar sodio y a salir potasio de la célula, y el ingreso de sodio siempre va de la mano con el agua. Entonces se produce un edema celular y el acúmulo de calcio y sustancia reactiva de oxígeno que van a promover la destrucción de esta célula. Entonces, el edema es una lesión celular reversible que va a estar acá, y después, una vez que ya la sustancia reactiva de oxígeno empiezan a destruir las proteínas, las cadenas de ADN, ya tenemos una lesión celular irreversible, y ahí se produce la necrosis. ¿Qué tipo de necrosis vamos a tener acá? Coagulativa. Perfecto, tal cual. Entonces, esta lesión irreversible va a ocurrir de 20 a 40 minutos. Y después va a ocurrir la lesión microvascular, porque esto también fue una revelación para mí, pero ahora me suena tonto, pero los vasos sanguíneos no son mangueras. Los vasos sanguíneos tienen que estar vivos y tener una circulación constante. Así que, si vos haces sufrir un vaso isquemia, lo más probable es que el vaso se te muera. Y un vaso muerto es un vaso débil, que cuando lo reperfundís, se rompe y produce una hemorragia. Entonces, esto seguro que lo habrán escuchado, que el ACV tenés un rango de tiempo de 3 horas para poner fibrinolíticos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si le pones fibrinolíticos? Fibrinolíticos saben lo que es, rompe el trombo. Si le pones fibrinolítico después de las 3 horas, el vaso sanguíneo ya está muerto, y si rompes ese trombo, largás sangre a gran presión y terminás rompiendo un vaso sanguíneo y produciendo una hemorragia cerebral. Así que tiene algunos puntos en común el infarto cerebral, digamos el ACV, y el infarto cardíaco. Acá lo que quería mostrar es las áreas que van a estar irrigadas por las arterias coronarias, ¿no es cierto? Tenemos la arteria coronaria, digamos, primero que nada tenemos el callado de la aorta, tenemos las válvulas semilunares y las salidas de los troncos que corresponden a la arteria coronaria izquierda y derecha, que van a pasar posterior a las orejuelas de las aurículas.
¿Se ubican en esto? Ya lo han visto, ¿no? En anato lo han recontravisto. Sí, La sí. cuestión, buenísimo. Entonces la cuestión es que tenemos la arteria circunfleja, digamos que la arteria coronaria se va a dividir en la circunfleja izquierda y la marginal izquierda. Y en la descendente anterior izquierda, que en el libro le ponen DAI. Y a mí me resultó confuso porque toda la vida le llamé rama interventricular anterior. Esa es la DAI que lo van a leer en el texto y por ahí les resulta confuso. Y después tenemos que el área de irrigación de esta la arteria interventricular va a ser la región anterior del ventrículo y la mitad del septum interventricular. Y la arteria circunfleja izquierda y la marginal van a irrigar la región lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Después de la arteria coronaria derecha, ACD lo encuentran en el texto, va a tener una bifurcación que va a dar la arteria marginal derecha y la arteria descendente posterior, o también debería ser la interventricular posterior, que ese es el nombre que me lo aprendí yo. La cuestión es que la arteria coronaria derecha va a irrigar el ventrículo derecho y la región posteromedial del ventrículo izquierdo. Entonces, gracias a su rama interventricular. Y la mitad del septum que irrigaba. La otra mitad del septum, ¿no? Porque una mitad del septum le irriga la coronaria derecha y la otra mitad la coronaria izquierda. ¿Se va entendiendo? ¿Lo recuerdan esto? Bueno. En la vista posterior, en donde acá tendríamos esta barra roja que sería el diafragma, porque ustedes saben que el corazón está ubicado, es un cono cuyo ápice está orientado hacia anterior, inferior y lateral. Entonces la base de esta pirámide estaría ubicada hacia superior y medial. Y entonces acá podemos encontrar de vuelta la arteria coronaria derecha que bifurca para dar la arteria interventricular. Y del otro lado del ventrículo izquierdo, que correspondía a la arteria circunfleja y la marginal, con respecto al área de irrigación. Y por último el ápex, que es lo que se denomina dominancia. Se refiere a dominancia si es derecha o izquierda, a cuál es el que irriga el tercio posterior del ápex. Y en el 80% de las personas es de dominancia derecha. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque uno, sabiendo qué arteria está tapada, sabe qué región va a ser la región de riesgo. Que la región de riesgo va a ser el área que va a poder sufrir necrosis en un proceso de obstrucción. Y también al revés, si uno sabe qué área está necrosada, uno sabe qué arteria está tapada. Y el área que está necrosada se evidencia gracias al electrocardiograma. Así que nosotros viendo un electrocardiograma podemos definir qué arteria está tapada. Eso, claro, que tiene sus excepciones porque uno sabe que las arterias forman colaterales, entonces la irrigación en algunos lugares puede ser compartida. Esta irrigación compartida se da principalmente en las personas que por procesos de aterosclerosis van ocluyendo lentamente al vaso sanguíneo. Esta oclusión lenta permite que se liberen factores promotores de crecimiento como el VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor,
en las regiones que sufren ligera isquemia alrededor de este vaso principal. Entonces ahí va a tener un vaso que está ocluido un 50%, pero por suerte tenés otros vasos que están proliferando para dar una circulación colateral. A partir de los daños aparecen a partir del 10% de un 90% de oclusión. Entonces, acá vamos a hablar de la arteria descendente anterior, digamos, arteria descendente izquierda, perdón, que vendría a ser la interventricular anterior. Y acá te va a mostrar cómo, bueno, este vendría a ser mediastino, este vendría a ser diafragma, cómo se produjo una oclusión en esta rama, que causalmente es la más frecuente, del 40-50%. Entonces va a afectar al ápex, en donde el área punteada va a ser la zona de riesgo y el área que tiene color rosado va a ser la zona que va a estar infartándose. Los infartos pueden ser transmurales o subendocárdicos. El endocardio va a ser la parte de acá adentro, digamos, acá en donde está girando el puntito, vendría a estar la sangre, digamos, la cavidad cardíaca, está el endocardio y una región de 1 milímetro se alimenta gracias a la sangre que está en ese momento en el corazón. Pero como la circulación es de afuera hacia adentro, digamos, tenemos un vaso principal acá que tiene sus ramas que van irrigando hacia acá. Entonces, lo último en irrigar es lo que está más cerca del centro del corazón. Digamos, cuanto más profundo, por último se irriga. Y lo que está más hacia la periferia, está mejor irrigado. Entonces, el área que primero sufre necrosis va a ser el subendocárdico, el área subendocárdica. Y después, al pasar el tiempo, se va a producir un área que abarca todo el muro. Y acá, como ven en la línea punteada, nos dejaron marcada la zona de riesgo en base a la oclusión de este vaso. Y acá abajo te aparecen las horas de progresión de esta lesión. A las 2 horas ven que todavía hay miocardio que se puede rescatar, pero no es 100%. Antes de los 20 minutos podés rescatar casi el 100%. Entonces acá las frecuencias de oclusión, bueno, arteria descendente izquierda, arteria descendente derecha, que vendría a ser la, arteria coronaria derecha, se ocluye un 30-40% de los casos, y la circunfleja izquierda en un 15 al 20% de los casos. En esto vamos a ver también los modelos de necrosis, ¿no? Si ocluís la arteria descendente izquierda, ustedes recuerdan el área que yo les definí como área de irrigación o área de estaría de riesgo, vendría a ser la anterior e intermural. El área anterior del corazón y el septo, parte del septo, la mitad del septo. Cuando describí las irrigaciones, en la diapositiva anterior, era justamente para esto, para, en base a la oclusión, determinar la lesión. En la circunfleja vamos a ver que es lateral, y en la arteria coronaria derecha va a ser posterior la lesión. Y acá ven que decía su rama descendente posterior. Por algo me llamaba la atención que solamente marcaba el ventrículo izquierdo como lesionado. Y habíamos dicho que la arteria coronaria derecha también irrigaba el ventrículo derecho. Entonces, ¿por qué no hubo una necrosis en el ventrículo derecho? Porque afectó la descendente, o sea, la interventricular posterior. Después, con respecto a los... acá hace una referencia al restablecimiento del flujo de estos tres que podrían haber llegado a ser transmurales a este caso, ¿no es cierto?, que queda solamente un subendocárdico.
Después en este otro lo que muestra son 3 arterias ocluidas parcialmente que al limitar el flujo por una situación como un shock, en donde se disminuye el volumen minuto cardíaco, la capacidad de circular la sangre, todas las regiones distales van a ser afectadas, y entonces por eso es que denomina acá un infarto suendocárdico circunferencial. Y después, en este otro modelo en el cual vemos pequeños focos de necrosis, va a ser la angina de Prinzmetal, o digamos que se produce vasoespasmo por hiperestimulación adrenérgica, que eso lo mencionó recién Gastón, y la consecuencia de muchos eventos de esto va a producir la miocardiopatía de Takotsubo, que Takotsubo hace referencia a las vasijas que usaban para pescar, y por la forma que adopta la base del corazón, ¿no? La base, disculpen, el extremo del corazón. Entonces esto finalmente te va a llevar a una incapacidad para contraer la región distal del ventrículo izquierdo y una insuficiencia cardíaca. En esta imagen, ¿ustedes qué arteria creen que ha sido ocluida? Acá tienen medial, posterior, anterior, lateral. ¿Hay alguien? La circunfleja. Circunfleja, perfecto. ¿Por qué? Porque el área de necrosis está en la zona que irriga esta arteria. Muy bien, la región lateral y posterior, muy bien. Así hay que pensarlo. Así, cuando vos vayas a ver un electrocardiograma y veas las derivadas de la región lateral que están afectadas y vas a pensar lo mismo, lo vas a encontrar enseguida. Y algo más que tenía que aclarar con respecto a esta imagen es que está teñida con cloruro de trifeniltetrazolio. Lo que hace es teñir a la LDH, lactato deshidrogenasa, y vos cuando teñís la lactato deshidrogenasa, puede ser solamente la que quedó adentro de la célula. Si vos tenés una célula que perdió la integridad de membrana, lo más lógico es que se te escape la lactato deshidrogenasa. Es más, es tan lógico que eso es lo que se mide en sangre, y es uno de los factores que se piensan cuando tiene infarto, se mide eso y las troponinas. Y eso lo explica Sofi. Entonces acá, si no tenés la LDH, entonces tenés este área necrosada. Y esto vendría a ser un infarto previo, entonces es una región con fibrosis. Entonces, en base a lo que estuvimos hablando, queremos también ver cómo es la lesión microscópica. Acá podemos ver un grupo de células normales de miocardiocitos que, como ven, tienen el núcleo central y el complejo de unión entre las células. Y lo que vamos a notar a la izquierda es que perdieron su forma habitual, perdieron su núcleo y están rodeados de células de glóbulos blancos, de polimorfonucleares, macrófagos y monocitos, y también de eritrocitos, que son estas pequeñas células que son del mismo tamaño del puntero, que van a ser los eosinófilos. Los glóbulos rojos. Entonces, acá lo que te refiere es que de media hora a 4 horas no va a observar prácticamente nada en una microscopía. Capaz que lo encontrás así como está de este lado, y de 4 a 12 horas ahí vas a empezar una necrosis por coagulación. Empezaba a haber una necrosis por coagulación, entonces vas a ver células edematizadas, hemorragia, que ven que acá sí hay hemorragia, y también la destrucción del núcleo. En este caso, que lo puse en negrito, está van a ver que hay una pérdida de los núcleos, la inflamación y las bandas estas que quedaron de esta forma,
es porque el corazón siguió contrayéndose y al contraerse alteró la estructura que tenía, ¿no es cierto? Es como que movieron un cadáver. Si vos al cadáver le movés y le pones la mano arriba de la cara, lo más probable es que quede con la mano arriba de la cara, ¿no? Eso lo explica también la morfología, en la partecita anaranjada. La cuestión es que ven que acá en la macroscopía aparece el moteado oscuro a esta altura, de 12 a 24 horas. Había una pregunta que hacía referencia a eso. ¿Cuándo uno se da cuenta de que, digamos, cuándo empiezan a aparecer las lesiones microscópicas? Y bueno, de 4 a 12 horas empiezan a aparecer las lesiones microscópicas. Y en la macroscopía, de 12 a 24 horas, o mejor todavía, de 1 a 3 días. Acá lo que vamos a observar es que ya hay una desintegración de las células, digamos, ya no conservan tanto su estructura, que conservar su estructura es justamente lo que caracteriza a la necrosis coagulativa, y acá ya se van perdiendo los extremos y quedan algunas sombras de lo que fue en algún momento un núcleo, y ven, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué es esto que estoy señalando? ¿Alguien conoce estas células? Son glóbulos blancos y son monocitos y neutrófilos, lo habíamos visto recién. Ahí alguien me escribe por el chat, pero si entro al chat salgo de esto, así que si alguien más me lo declara. Dice que... Perdón. Está bien, está bien. Que son polimorfonucleares. No, Perfecto, muy bien. Tal cual. Esos son, y justamente son los encargados de la fagocitosis de estos remanentes y la destrucción de todo lo que ya no sirve, ¿no? En este caso vemos que ya está mucho más avanzada esta destrucción, que ya están absorbiendo todas las áreas y quedan solamente algunos filamentos así. Y en el caso de la macroscopía, ahí sí ya se denota de color más amarillo, medio amarronado, y se notan los bordes de color rojo. Y después en esta podemos ver que está teñido con tricrómico de Masson, que tiene la característica de teñir de azul las fibras colágenas. Entonces ustedes ven la cantidad de fibras azules que se están acumulando en donde antes era totalmente diferente. Cambió completamente la situación de músculo a una acumulación de fibras colágenas, hay áreas hemorrágicas y monocitos y polimorfonucleares. Y por último, en este caso, ¿ustedes qué creen que ocurrió acá? ¿Cicatrización puede ser? Perfecto, la cicatrización. Y tenés otro componente también acá. ¿Qué son estos? Estos círculos acá que corresponden. ¿Puede ser calcificación o nada que ver? La calcificación se ve basófilo, se ve violeta. En este caso, como es, ¿Vacuolización? ¿Miocardio remanente? miocardio remanente, muy bien. Entonces algunas... ahí alguien me escribió el chat de vuelta. Algunas células sobrevivieron, y estas células que sobrevivieron se hipertrofiaron para poder mantener la función de este área que está toda fibrosada, y característico de la fibrosis es que no se puede contraer. Entonces, bueno, esto es lo que hemos visto con respecto a la estructura celular. A ver si me pueden hacer preguntas. ¿Les gustaría? ¿Alguien quiere saber algo más de esto? Bueno, entonces le damos pie a Sofi. Bueno, acá estoy. Lo que sí necesito es que me pongan como administradora, así comparto la pantalla.
te encuentro. Gastón, ¿andas por ahí? Sí, acá estoy. Perfecto. Pero, a ver, Histómetro. sí. Una cosita antes de seguir. Por ahí es todo medio tedioso, pero todas estas cosas que nosotros le estamos dando, y vamos a aprovechar que no está Eileen, son las que por ahí se toman, ¿sí? O se tomaron por ahí el año pasado. Entonces, no es que se los damos de que somos recarnazos, sino como para que tengan una guía de qué es lo importante, ¿sí? ¿Ahí ves la pantalla mía? Sí, pero veo mi nombre nomás. ¿Me ves? Capaz que bueno, tenés perfecto. que poner un pin. Y ahí pueden ver que estoy en el Sí, Docs. perfecto. Sí. Bueno, ¿cómo están? Es re tarde ya, perdón, se nos hizo un poco tarde. Pero bueno, espero que tengan ganas de seguir un rato más, a menos que alguien ya me diga que no, que prefiere que lo dejemos para más adelante esta parte. Yo no tengo drama en terminarlo, pero les voy a elegir ustedes porque entiendo que es un horario que, bueno, la cena y qué sé yo, así que avisen, háblenme y díganme qué opinan. Si seguimos o lo dejamos para la próxima. Por mí Sigamos, sigamos. está re buena la tutoría. Sí. Por mí sigamos también. Bien, bueno, entonces voy a intentar que no sea tan largo. De todas maneras, ya creo que los chicos resumieron lo más importante de este tema de cardiopatía isquémica. Sin embargo, a nosotros nos va a quedar un poquito de lo que sería terminar de afinar el diagnóstico, ¿sí? Con el tema de los biomarcadores sobre todo, hablar un poquito de la terapéutica, y eso nos va a llevar a los beneficios y las desventajas de la reperfusión. Y por último, hablar de las complicaciones, que como habrán leído son un montón, pero bueno, lo importante igual es que las conozcan, porque también, como dijo Gastón, a veces se toman. Así que bueno, vamos a arrancar. Bueno, arrancamos con este axioma, ¿no?, que el libro menciona, que es el tiempo es miocardio. Frase que también ha sido utilizada posteriormente para otras patologías, como fue el tiempo es neurona para CB, ¿sí? Y lo que nos permite entender es básicamente la importancia del diagnóstico oportuno y el tratamiento precoz en esta patología, ¿sí? O sea, cuanto más temprano hagamos el diagnóstico y podamos aplicar la terapéutica correcta, el pronóstico de nuestro paciente sin duda va a mejorar, porque cuanto más pasa el tiempo, más miocardio muere, y eso significa que aumenta la extensión del tejido infartado, ¿sí? Con las comorbilidades que va a generar en el paciente. Bien, el objetivo de la terapéutica en el infarto agudo de miocardio es, como dice acá, preservar el músculo cardíaco expuesto a riesgo, ¿sí? O sea, nuestro fin es apuntar a aquellas células que han sufrido lesiones, pero que estas son potencialmente reversibles, ¿sí? Lo infartado, infartado está. Y limitar, ¿sí?, las dimensiones del infarto. Con esto que les decía, cuanto más rápido llegue, menor va a ser la extensión anatómica de ese infarto, ¿sí? Bien. Entonces, a lo largo de los años, este ha sido como un tema de controversia, en el cual hay un montón de terapéutica descrita y demás, pero hoy en día estamos en pleno auge de la medicina intervencionista, ¿sí? Como habrán leído, y no es el fin, digamos, de esta charla, y mucho menos hablar de un balón de contrapulsión intraórtico, o ponernos a hablar de una angioplastía, procedimientos, y etcétera, sí es importante que conozcan que se han hecho grandes esfuerzos en esta área para precisamente mejorar los tiempos, ¿sí? Mejorar los tiempos, favorecer que haya reperfusión lo más temprano posible, y también es importante mencionar
que esto no solamente compete al equipo de salud, ¿sí? También es necesario hacer educación para la salud en la comunidad, para que la gente asista a los centros de emergencia lo más rápido posible una vez que aparecen los síntomas y signos del infarto. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ahí en las fotitos más o menos les puse, creo que lo que un poco sintetiza lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, la aparición de las unidades coronarias, la angioplastía, bueno, la formación médica continua en este tema, y ahí puse un fibrinolítico que es la streptokinasa, ¿sí? Pero también se podría hablar de otras cosas como antiagregantes plaquetarios, ¿sí? Clopidogrel, prasugrel, ¿sí? Un montón de cosas. Igual, les vuelvo a repetir, el libro menciona algunas cosas, ni se enrosquen en eso, no es necesario, ¿bien? Bueno, entonces, obviamente ya dijimos entonces que la finalidad de todo esto es actuar lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, las ventajas de todos estos métodos, o al menos el objetivo de las mismas, va a ser restablecer el flujo coronario rápidamente, preservar el miocardio que ha estado expuesto al riesgo, pero que aún presenta, digamos, una potencial reversibilidad en sus lesiones, y mejora la supervivencia. Esto se ha hecho a través de metaanálisis y demás, y se ha visto que la supervivencia del paciente con todo esto mejora tanto a corto y a largo plazo. ¿Bien? ¿Hasta ahora alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? Porque sé que cuando se lee el capítulo esta parte como que queda medio colgada, ¿no? Como que te empiezan a mencionar cosas y vos decís, bueno, ¿qué será lo importante de esto? ¿Alguna duda les surgió cuando leyeron todo esto? No, por ahora no, Sofi. ¿No? Por ahora no, perfecto. Bien. Entonces, en el Robbins, sí, porque bueno, casi todos los gráficos siempre los intentamos sacar del libro para que no se generen discusiones. Che, esto del volumen me está molestando un poco. Esperen que se vaya. Perdón, yo soy como una abuela en estas cosas. Ahí está. Bien, van a ver entonces estos dos gráficos, ¿sí? En el gráfico A se ve lo que sería un infarto agudo de miocardio dejado a su evolución natural, mientras que en el gráfico B observamos también un síndrome coronario agudo en este caso, que ya casi a los 120 minutos se procede a restablecer el flujo, ¿sí? En el eje X tenemos lo mismo, el tiempo, y en el eje Y el porcentaje de miocardio total, ¿sí? Siendo 100% la totalidad de todos los miocardiocitos, 0% no quedó nada que salvar. Entonces, en el primer gráfico, en el gráfico A, observamos viabilidad y actividad, que a mí en este caso me gusta más la traducción de funcionalidad, ¿bien? Entonces, como ven, la funcionalidad se pierde aproximadamente a los 2 minutos. ¿A qué me refiero cuando digo que perdió funcionalidad a los 2 minutos? ¿Qué funcionalidad estoy haciendo referencia? La ¿Qué opinan? contracción. Exactamente, la función contráctil del miocardio aproximadamente a los 2 minutos se pierde. Sin embargo, la viabilidad, como ya vienen diciendo Gastón y David hace rato, dura un poquito más. Pero ya hay que pensar que entre los 20 a 40 minutos, o también el libro se contradecía y también ponía 30 a 40, ¿sí? Comienzan a producirse lesiones celulares irreversibles, ¿bien? Y ahí vemos cómo la viabilidad disminuye. Y ya casi cuando el infarto tiene 6 horas de evolución, fíjense que no hay casi nada ya que salvar, ¿bien? En el gráfico B observamos básicamente lo mismo, fíjense que las líneas punteadas corresponderían a lo mismo que el gráfico A, ¿no? Pero en este caso sí se procede a una rápida intervención, porque fíjense que desde que empezó el infarto, o sea, esta persona tuvo los signos y síntomas, se preocupó, acudió a la guardia, lo diagnosticaron, iniciaron la terapéutica. Y fíjense que recién a los, pónganle 110 minutos, casi 2 horas después, se comienza a restablecer el flujo sanguíneo. Ahora bien, de este gráfico quiero que nos quedemos con dos cosas. La primera cosa es que cuanto más temprana haga la reperfusión del tejido miocárdico, mayor va a ser la viabilidad, digamos, mayor va a ser el porcentaje de tejido viable que va a quedar. ¿Se entiende esto?
Sí, re bien. Bien, no es lo mismo que yo reperfunda en este punto que reperfunda en este punto. Bien. Y lo segundo que nos tiene que llamar la atención es precisamente, fíjense acá, ¿no? Se procede entonces, supongamos, se le hace una angioplastía al paciente, se le colocó el stent, bárbaro, se restablece el flujo sanguíneo, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué sigue, digamos, el tejido siendo inviable tiempo después del restablecimiento del flujo? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Entienden lo que estoy Porque preguntando? las células que tienen una lesión irreversible, aunque se restablezca el flujo, igualmente se van a morir. Bien, perfecto. O sea, estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es que todo tiene sus pros y sus contras. Todos estamos re contentos con que existan los balones y el stent y todo lo demás, pero hay que entender que también tiene sus contras, ¿sí? Y hay algo que se llama lesiones por reperfusión, que precisamente es el conjunto de lesiones que se producen sobreagregados o sea, las lesiones sobreagregadas al tejido isquémico original. ¿Sí? O sea, son lesiones producidas por el procedimiento en sí, y en este caso por la reperfusión. ¿Sí? O sea que claramente, igual es un poco como acabas de mencionar vos, que no puedo ver tu nombre porque no me figura, pero es el conjunto de lesiones que se dan en un tejido miocárdico vulnerable, pero que aún así tiene potencial reversibilidad, ¿sí? Porque lo que ya murió, eso no lo puedo recuperar, lo que ya se infartó, ya está. Ahora bien, lo que hay que ir es por las zonas circundantes del infarto, que son las que sí puedo llegar a salvar. Sin embargo, existe esto que, como les acabo de decir, son las lesiones por reperfusión. Que ahí, como ustedes estarán leyendo, dice que, bueno, que existe un daño superpuesto al tejido isquémico original y que están mediadas por múltiples situaciones, como puede ser el estrés oxidativo, el exceso de calcio, que obviamente imagínense que de pasar a no estar irrigado, llega toda la sangre con un montón de calcio, con células inflamatorias, ¿sí? Y acá no quiero que se confundan porque cuando lo vi dije, esto queda medio confuso. Las lesiones por reperfusión no generan daño vascular, ojo. Tienen que pensar que como se dañaron los miocardiocitos, también se dañó el endotelio de la vasculatura, ¿sí? O sea que el daño vascular ya está previo a la reperfusión. Ahora bien, hay que entender que este daño vascular puede, por así decirlo, tomar dos caminos. Uno de estos caminos sería que se produce el daño del endotelio, una vez que yo reperfundo, llega toda la sangre y se empiezan a formar hemorragias, que en definitiva van a dar lugar a lo que ustedes seguramente habrán leído como los infartos por reperfusión, que son de índole hemorrágica principalmente, ¿sí? Pero también puede pasar otra cosa, que el daño vascular genere, digamos, obviamente la lesión del endotelio genera edema intravascular y ese edema genera la obstrucción, ¿sí? Y esa obstrucción, ¿qué cosa? No permite la llegada de sangre a las áreas que yo quiero reperfundir. Por eso fíjense que en este caso se habla de como lesión pero sin reflujo, porque en verdad nunca llegó la sangre a donde realmente tenía que llegar, ¿sí? Hay otros mecanismos descriptos, como por ejemplo el aturdimiento miocárdico. Cuando hablamos de aturdimiento miocárdico, específicamente hacemos referencia a todas las alteraciones bioquímicas que sufren estas células, ¿sí? Y que van a condicionar que se genere como una especie de isquemia subletal, dice el libro, ¿no? Que va a generar, en definitiva, que la funcionalidad de la célula disminuya y se genere la hibernación del tejido miocárdico. Lo que obviamente en el paciente, todo esto, a ver, no se la va a llevar gratis, ¿sí? Probablemente va a manifestarse, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca progresiva o crónica. ¿Se entiende esto que acabo de mencionar?
Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ahí pasé, pero no funciona. Bueno, esperen que salga un cachito porque si no, creo que se me va a haber tirado la compu, perdón. No sé realmente por qué anda tan lenteja. Ay, disculpen. Bueno, mientras tanto, si quieren, vayan haciéndome alguna pregunta de lo que dije, algún comentario, algo que hayan leído de más de todo esto, algo que no se haya entendido. Lo de hibernación, no me acuerdo de haberlo Sí. leído. ¿Eso a qué hace referencia? Mira, exactamente lo que hace referencia es a esto que yo contaba, viste, de el aturdimiento miocárdico. O sea, hay que pensar que, imagínense todo lo que está sufriendo este pobre miocardio, ¿no? La falta de sangre, de oxígeno, todo le está pasando. Pero ¿qué ocurre? Cuando se reperfunde el tejido, también hay que entender que llega también todo junto con esa nueva sangre, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero cuando hablo de hibernación es que hay alteraciones bioquímicas que configuran como que la célula se ponga en un perfil metabólico basal. ¿Se entiende? Como que está en esta isquemia subletal generada por el aturdimiento miocárdico per se, que hace que todas las funciones intracelulares sean basales, sean lo mínimo indispensable. Y eso es lo que se conoce como hibernación, o sea, cuando la célula se se pone, digamos, en modo de autohibernación y sus funciones pasan a ser la función mínima para que esté viva. ¿Se entiende? Ahora. Sí, buenísimo. Sería como una pérdida de función hacia lo basal. Claro, o sea, una disminución, no una pérdida. Una disminución de la funcionalidad que se va a traducir clínicamente en el paciente con una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Post-infarto. Buenísimo. Se pone en modo ahorro de energía, digamos. Claro, exacto, exactamente. Pero en este caso no porque le falte energía, sino porque se aturdió, o sea, le llegaron, es tanta, digamos, tantos los mediadores que están ahí en ese tejido miocárdico, que además piensen, digamos que, o sea, lo que Como que se uno en satura. verdad siempre busca también. Claro, exacto, sí, vamos a dejarlo así porque sería eso. Bien, entonces, acá les traje un corte histológico para que más o menos puedan ver. ¿Sí? En este corte histológico lo que se observa básicamente es un área donde hay, bueno, donde se produjeron estas lesiones por reperfusión. Las lesiones por reperfusión se identifican, el libro menciona, como estas bandas, ¿sí? Las ven que son como de aspecto más eosinófilo, bien delimitadas. Acá, por ejemplo, se ve una bastante grande. ¿Se observa? No sé si esto lo voy a intentar poner, pero bueno, quédense con la flechita negra donde sí se observa esta banda. Esas bandas intracelulares, como ya dije, que tienen color más ófilo, ¿sí? Hace referencia al empaquetamiento de los sarcómeros. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se produce el empaquetamiento de los sarcómeros? Bueno, se debe a que cuando se reperfunde el tejido, llega un montón de sangre con calcio, y estas células que tienen su membrana dañada, bueno, todo ese calcio interactúa con los sarcómeros, ¿sí? Y produce una contracción tan intensa de los mismos que quedan de esta manera como se ven, muy contraídos, formando bandas intracelulares, ¿sí? Que, bueno, se identifican de esa manera. Igual, además ya de por sí se dan cuenta de que este les parece que es un tejido cardíaco normal. No. No, no, porque fíjense inclusive alrededor
glóbulos rojos, ¿sí? Ven células inflamatorias, y bueno, claramente ha perdido el patrón típico de un tejido cardíaco normal. Bueno, ahí pasé de diapositiva. Me sorprende que me están dando tan mal. Ahí está. Entonces, como un poco para finalizar este tema, la reperfusión quiero que se queden con esta idea de que no solo preserva las células funcionadas de manera reversible, sino que además altera estructuralmente a las células que han sufrido lesiones irreversibles, que son estas lesiones que acabamos de ver. ¿Sí? Porque yo les dije, les hablé de una célula, en este caso una fibra muscular, que tenía su membrana rota, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras, a ver, no con esto estamos diciendo que no vamos a hacerle más un stent a nadie, porque mira lo que puede pasar. Pero quédense con esto de que están ahí sus pros y tiene sus contras, sus ventajas y sus desventajas. ¿Bien? Bueno, pasando a otro tema, y hablando ya un poco más, metiéndonos en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, quiero que ustedes me digan, ustedes, médicos de guardia, están en el Castro Rendón a las 2 de la mañana, y llegan un paciente que ustedes creen que está cursando un infarto agudo de miocardio. Quiero que me digan entonces por qué piensan que está cursando con ese diagnóstico. O sea, ¿qué cosas básicas tengo que tener en cuenta para hacer este diagnóstico? Algunas ya se las dijeron los chicos. Un dolor Hay una precordial. frase, el dolor, exacto. Ahí yo siempre me acuerdo de Calá diciéndonos, la clínica es soberana. Bueno, tenía un poco de razón. ¿Por qué? Porque las manifestaciones clínicas obviamente las voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? Sin embargo, ojo al piojo con las personas que cursan infartos agudos de miocardio de manera silente o asintomática, que no es un porcentaje para nada menor, porque inclusive el libro habla de un 25%. O también, ¿sí? Sobre todo en la mujer, que puede cursar con síntomas atípicos, por así decirlo, o que no son típicos de una patología cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, si mal no recuerdo, alguien mencionó vómitos. Bueno, cuidado con eso, ¿sí? Que puede pasar, siempre hay que tenerlo en cuenta por la gravedad y por esto que charlábamos de la importancia del tiempo, ¿sí? No perder tiempo. Bien, ¿qué otra cosa más? Bueno, bárbaro, llegó este paciente con todo lo que ya les dijo Gastón, y ahí, ¿qué le hacen? ¿Qué no le van a negar a nadie que tenga o que pueda estar cursando un IAM? ¿Qué estudio le van a hacer? Un electrocardiograma. Un electrocardiograma, excelente, ¿sí? Le van a hacer un electrocardiograma y eso les va a ayudar, y esto creo que con lo que más se tienen que quedar de electrocardiograma para esta parte, ¿qué puede darles? Que esté cursando con un infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST. Si me dice que está cursando con un infarto con elevación del ST, ¿en qué? ¿En un infarto transmural o en un infarto subendocárdico? Transparietal. Transmural o transparietal, perfecto. En cambio, si estamos frente a un electrocardiograma que no muestra elevación del segmento ST, estamos frente probablemente a un infarto subendocárdico. ¿Bien? ¿Y qué tercera cosa le tengo que pedir a este paciente? Ya le pedí, ya sé la clínica, le pedí el electro, ¿qué otra cosa más le puedo pedir? Que el libro lo menciona. Una compañera en el chat dice análisis de sangre. Un análisis de sangre me gusta, pero ¿buscando qué? ¿Qué busco? Si ustedes por favor chusmen Enzimas. enzimas, ahí escuché enzimas, troponinas, perfecto. Voy a buscar los podemos englobar bajo el nombre de biomarcadores, ¿sí? Y como ya mencionaron ustedes, básicamente tenemos a grandes rasgos, el libro menciona dos, las troponinas cardíacas y la creatinina sinasa. Ahora bien, ¿cuál de estos creen que va a ser más específico? Y cuando, vamos a hacer una pregunta más básica. Cuando hablo de especificidad, ¿a qué me refiero? Cuando digo, no, este es más específico que el otro. Por su ubicación exclusiva en el tejido miocárdico. Exactamente, perfecto.
Exactamente, me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Que algo, en este caso, que yo diga que el biomarcador es una proteína cardioespecífica, como es el ejemplo, tenemos el ejemplo de las troponinas, estamos haciendo referencia específicamente a eso, que son, en este caso, biomarcadores que solo los voy a encontrar en el tejido cardíaco. O sea que si están presentes es porque hay lesión del miocardio, y no cualquier lesión, hay una lesión irreversible, porque ya hubo extravasación de estas proteínas cardíacas a la circulación sistémica. Mientras que si hablamos de la creatinina sinasa, dejamos de decir que es algo muy específico. ¿Por qué? ¿Alguno recuerda por qué? Porque también Porque están se en encuentran- el músculo esquelético. Exactamente, también están en el músculo esquelético y en el cerebro. Entonces, eso hace que pierda especificidad. Los dos biomarcadores son sensibles. Sin embargo, las troponinas son más específicos, ¿sí? La creatinina sinasa, recuerden que es una enzima, que es un dímero, que está constituido por dos isoformas, que es la isoforma M y la isoforma B. Como existe la creatinina sinasa con la fracción MM y con la fracción BB, también existe la fracción MB, que es la que nosotros utilizamos precisamente porque se expresa mayoritariamente en el tejido cardíaco. Pero esto no quiere decir que sea el único lugar donde se expresa, ¿bien? Y eso hace que pierda la especificidad o que no sea tan específico como las troponinas cardíacas. Las troponinas cardíacas, por otra parte, recuerden que están a nivel del tejido cardíaco, que se encuentran libres en el citosol, o también adheridas a proteínas estructurales, ¿sí? Entonces, perfecto. Acá tenemos, esto es un poco más de lo que ya dije, ¿sí? Inició, en este caso, el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Y acá vemos lo que ocurre a nivel intracelular. Fíjense que tenemos las enzimas, como la creatinina sinasa, la fracción MB, y las troponinas, ¿sí? Y una vez que se produce la disrupción de la membrana plasmática, estas se van a extravasar, van a pasar a la circulación sistémica, y ahí es por eso que yo las voy a poder dosar, ¿bien? Entonces, la pregunta sería, ¿es normal, por ejemplo, si yo ahora le hago un estudio a alguno de ustedes, ¿voy a encontrar troponinas cardíacas circulando? No Capaz que hay debería. alguien que se está infartando, puede ser. Puede ser que se estén infartando por el horario de la tutoría, puede pasar. Se están infartando por el hambre que tienen, pero dejando de lado eso, ¿sería normal encontrarlas? No. No, No. creo que no. No. Para nada, ¿sí? No las tienen que encontrar, ¿sí? Importante. Normalmente las troponinas y IT no son detectables en la circulación. La creatinina sinasa, ya dijimos que no es específica, entonces puede ser que si bien no están cursando con un infarto, sí estén teniendo una lesión en el músculo esquelético. Entonces por eso sí puede dar elevada. ¿Bien? Este es el único gráfico que no usé el del Robbins porque no me gustó. ¿Por qué digo que no me gustó? Porque no coincidían, si lo leen con atención, no coinciden los tiempos que el libro pone con el gráfico. Entonces elegí este, que la verdad que se ve horrible, pero sirve un poquito más, ¿sí? Esto es importante que lo conozcan. No solamente es importante que lo conozcan para probar patología, sino que es importante que lo conozcan después a futuro en su vida profesional. ¿Por qué? Porque tiene una relevancia poder conocer en qué momento se elevan, en qué momento son los picos, cuándo espero que se normalicen, ¿sí? Porque todo esto lo voy a correlacionar con la evolución clínica que tiene el paciente, ¿sí? Porque hay pacientes que no necesariamente, digamos, puedo hacer una mejor correlación clínica, en este caso con estos estudios, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos en esta maraña de líneas en la troponina I, ¿sí? En la troponina I, fíjense que acá en el eje I pone el tiempo transcurrido desde el inicio de la lesión. Yo acá voy a tomar como tiempo transcurrido desde el inicio de la lesión irreversible, ¿sí? Entonces, siendo el momento 0, la realidad sería como el minuto 20, 40 desde que inició el evento, ¿sí? Entonces fíjense que, bueno, que comienza a aumentar, ¿sí? La troponina I, fíjense que es la línea punteada negra, y llega un pico más o menos ¿a qué hora en este gráfico? Díganme ustedes, así veo que lo están leyendo bien. ¿Como a los 30 minutos? ¿Ese es el día? Perdón, no les dije que eran horas, pero
Está bien, sería casi a las 30 horas, ¿sí? Más o menos. Es verdad que no lo dice. Entonces, fíjense que esto coincide con lo que dice el Robbins, que la troponina ahí, ¿cuándo es el valor máximo? Sí, se espera a las 24 horas. Está bien, sí, porque acá es medio raro como está. Podríamos también decir que es 24 horas y estaría perfecto. Y fíjense la sinasa, que también alcanza el pico a un horario similar, a las 24 horas. Y fíjense que decrece, en el caso de la troponina I, a las 160 horas. Si ustedes dividen 160 y 24, les va a dar 6.6. Más o menos a los 6 días. Que se correlaciona también, ¿sí?, con el tiempo de normalización de proteína cardioespecífica. ¿Bien? Entonces, acá les dejo el cuadrito, si quieren alguna capturita de paz, se lo guardan. Pero básicamente sería esa. Todas inician, ojo con este concepto también de inician, son dosables, ¿sí? Son dosables entre las 3 a 12 horas. Ya dijimos que comienza, ¿cuándo? A los 20 minutos, cuando se produce la ruptura, digamos, cuando se comienza, el miocardio empieza a tener sus lesiones celulares irreversibles, ¿sí? Pero bueno, son dosables a partir de las 3 a 12 horas, así que ojo con el paciente que le llegue una hora después de haber empezado con el dolor de pecho, ¿sí? Porque muy probablemente capaz le hacen las troponinas y les da negativo, excepto que estén en un supercentro, le hacen una troponina T súper específica y creo que ahí sí, les va a dar, pero no importa, eso ahora no importa, ahora lo que importa son estos valores, que los conozcan, tengan en cuenta que la que más tarda en normalizarse es la troponina T, como así también la que más temprano alcanza sus valores máximos, ¿sí? Perfecto. Bueno, pasé de diapo, pero esperemos un cachito que pase. ¿Alguna duda hasta ahora? Yo tengo una duda. Sí, diga. Pasa que en el texto dice que el máximo es a las 48 horas, pero tanto en el gráfico que mostraste tú y en el que está en el libro, pareciera que es como a las 24 en realidad, como que ya a las 48 ya pasó el pico. Igual fíjate que la troponina T no está graficada en este gráfico, ¿eh? Fíjate que está la troponina I graficada. Claro, eso, perdón, la troponina I. Ah, bien. Perdón, ¿me volvés a repetir entonces tu duda? Lo que pasa es que en el texto dice que el máximo es a las 48 horas y en el gráfico después, según lo que yo interpreto, son como a las 24 horas. Y también en el gráfico que mostraste tú también pareciera que fueran las 24 horas. Bien, lo que pasa es que fíjate que es un rango. Acá no ponen una hora específica como si ponen, por ejemplo, ya te entendí, pero no, mira, a mí me parece que está bien, porque fíjate, la troponina T no está graficada, así que estos son los valores del libro, de eso no nos preocupamos. Y estoy re segura que lo copié bien, pero ahí si querés después cuando finaliza la tutoría nos mandamos captura de pantalla, una fotito y vemos bien qué dice. Pero dice que la troponina T podía elevarse a las 12:48. Y fíjate que la troponina I dice que el valor máximo lo alcanza a las 24 horas, perdón. Y fíjate que coincide, porque acá tenemos el pico de la troponina I. Claro, ustedes no ven mi flechita, ¿no? Señalando. Ah, bien. Acá está, ¿ves? Que justo coincide también con las 24 horas del valor máximo. Claro, y en el pero libro bueno, igual. Y en el libro igual. Bueno, el tema después, es que al momento de explicarlo dice 48, como en el texto. Ah, vos decís como que hay un error en el texto. A ver. Espera, justo tengo la página abierta. Bueno, después lo leo bien, así seguimos, pero me parece que la duda y de ahí le saco una foto y lo vamos charlando en el WhatsApp, ¿vale? Bueno, gracias. Bien, entonces, respecto a las complicaciones, ya dejando entonces pasando este tema, ¿alguien tenía otra duda? Yo tengo una duda. Sí, decime. Por la diapo anterior, la viabilidad del miocardio a las 6 horas ya es casi nula, ¿verdad? No estoy escuchando. A ver, ¿ahí se escucha mejor? No.
se te escucha cortado, lo único que escuchaste ahora es la diapo. Ahora creo que me anda mal internet. Yo sí lo escucho bien. No, ¿alguno? No estoy escuchando. ¿Ustedes lo escuchan al compañero? Sí, se escucha bien. Estaba diciendo que a las 6 horas la viabilidad del miocardio es casi nula y bueno, y ahí seguía. Ah, ¿ahí se escucha? No sé si es mi internet. Puede ser. Sí, ahí te escucho mejor, sí, ahí te Ok. escucho. Ah, la consulta es que a las 6 horas, por la diapo anterior, la viabilidad del miocardio ya es casi nula, ¿no? Sí, pero ojo, porque yo dije que era casi nula dejado el IAM a su evolución natural. O sea, una persona que se esté infartando se queda en su casa y se muere. Claro, en caso de que, Sí, por ejemplo, llegue alguien al hospital, ¿cuánto tardan estos exámenes? Por ejemplo, los de sangre. es una buena pregunta. La verdad no te quiero mentir, no lo sé muy bien. El electro es rapidísimo y la clínica también. Igual esto también, ojo, porque hay en muchas instituciones, a mí me ha pasado ver que, por ejemplo, llega el paciente con la clínica y le haces el electro y le da que está teniendo un infarto agudo de miocardio con un supra desnivel del segmento ST, acá también se pueden meter los otros ayudantes a dar su opinión, ni siquiera le hacen las troponinas, no las esperan porque ese paciente ya está, se está infartando y yo necesito lo que sea, digamos, hacer lo que sea para poder reperfundir ese miocardio. ¿Sí? Las troponinas obviamente te dan la seguridad de que ese tejido cardíaco está lesionado y obviamente va a ser por un infarto, ¿sí? Pero no sé qué opina el resto de los chicos. Yo he visto que generalmente a veces hasta no bien, me quedo con el electro y la clínica y ahí empiezo a pasar fibrinolíticos si correspondiesen. Recuerden que hay una ventana más o menos de 3 a 4 horas para pasarlo. Y si no sé los chicos si Ah, quieren opinar algo, ¿no? justamente Seguimos. esa era la duda, si era Perdón. más anecdótico que otra cosa. O sea, No, se suelen pedir, ojo, no digo que no. A lo que me quiero referir es que tiene para desnivel del ST y viene con toda la clínica de un infarto, ya está, listo. A veces sí, las buenísimo. puedo pedir, pero no me va a modificar la terapéutica, ¿sí? Dale, gracias. Pero sí, habría que ver. Yo creo que no, a ver, no son estudios que tarden muchísimo, me imagino, pero bueno, hay que ver los tiempos del laboratorio de cada unidad hospitalaria también, ¿no? Inclusive también esto que yo les comentaba, hay una troponina T que se llama ultrasensible, que es básicamente casi a la hora de iniciar el síndrome coronario ya puede dar elevada. Obviamente no está en todos los medios disponibles, pero por ejemplo a mí me tocó cursar en un lugar privado de Neuquén y lo usaban. Pero eso es como un comentario anecdótico, ¿no? No se preocupen. Buenísimo, gracias. ¿Seguimos? De nada. Bien. Perdón, saqué la pantalla completa porque la verdad que no sé qué le pasa a mi computadora, que se volvió un poco loca. Ahí voy a volver a intentar poner. Sí. Si se te corta mucho, si desactivas la cámara, por ahí se te normaliza. Suele por ahí tardar por la... Bueno. Dale. Ahí lo intento entonces. Ahora veo cómo funciona, porque acabo de poner la pantalla completa justo antes de que vos me lo digas. Si veo que funciona más o menos bien, seguimos así porque ya estamos entrando en el final, chicos, se los prometo y se los rejuro. Ya se pueden ir a comer. Bien, complicaciones del infarto agudo de miocardio. Acá no quiero ser muy extensiva en todo esto porque son un montón, como ya habrán leído, ¿sí? Pero el punto es importante conocerlas, sin duda que es importante conocerlas. ¿Por qué? Porque la mitad de las muertes asociadas a un infarto agudo de miocardio se producen en la hora siguiente al inicio. Y si bien es verdad que con todas las terapias nuevas y demás se ha reducido la muerte intrahospitalaria por IAM, también es una realidad que los pacientes mueren por arritmias y mueren por shock cardiogénico posteriores al infarto de miocardio. Así que sin duda es importante conocerlas, ¿sí? Porque van a acarrear una gran morbimortalidad posterior al infarto. O sea, no es que ya pasó lo peor, hay que seguir atentos por estas posibles complicaciones. Acá, como ven, son más o menos las que menciona el libro. Particularmente no me gusta cómo están mencionadas, creo que las van a ver mejor a futuro,
porque cuando las vean en clínica, por ejemplo, las van a clasificar, y eso es un poquito mejor. Las pueden clasificar según ya sean agudas o más bien, digamos, si son esperables tempranamente o tardíamente, las pueden clasificar según sean eventos mecánicos, isquémicos, eléctricos, bien, pero no importa. Acá el libro las menciona de esta manera y dice que las complicaciones básicamente son las más importantes: la disfunción contráctil, las arritmias, la expansión de infarto, la pericarditis, las disfunciones de los músculos capilares, la rotura miocárdica, la cardiopatía isquémica crónica, el trombo mural, ¿bien? Todas ellas forman parte del espectro de las posibles complicaciones que puede padecer un paciente post-infarto, ¿sí? Bien, arrancando por una de las más importantes, tenemos la disfunción contráctil. Cuando hablamos de disfunción contráctil, específicamente nos referimos a todas las anomalías funcionales que puede padecer el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Obviamente ustedes saben que la mala funcionalidad del ventrículo izquierdo puede generar algo que está escrito en esta diapositiva, ¿sí? Que es el shock cardiogénico. Cuando hablamos de shock cardiogénico, y esto me lo dicen ustedes porque ya lo rindieron, y vi que les fue muy bien además. ¿Qué es el shock cardiogénico? Definición corta, no pido nada extraño. ¿No? ¿Nadie me quiere decir lo que es el shock cardiogénico? Es muy fácil. Sería como la incapacidad de bombeo, digamos. Exacto. Es la falla de la bomba miocárdica que genera que no se pueda suplir las necesidades metabólicas y de oxígeno por parte de los tejidos periféricos. ¿Bien? El shock cardiogénico es algo que es importante y que hay que tenerlo en cuenta porque tiene una mortalidad cercana al 70-75%. O sea, estamos hablando de algo que si realmente afecta al paciente, y bueno, es probable que muera, inclusive lo que serían las probabilidades. Sumado a que 2/3 de los pacientes que mueren post-infarto agudo de miocardio lo hacen por shock cardiogénico. Así que hay que siempre tenerlo en cuenta por la gran morbimortalidad que acarrea. Bien, y acá dice que el 10 al 15% de los pacientes que tienen un IAM lo presentan, y de esos 2/3 fallecen. Perdón, quería agregar a la pregunta que hizo el compañero. Acá encontré que los resultados de la prueba estaban a los 30-60 minutos, los de la troponina, troponina. Buenísimo, nos sirve a todos de paso porque igual eso se van a encontrar, chicos, que varía mucho según los laboratorios de los lugares donde estén y eso. Pero buenísimo que como estandarizado ya esté ese tiempo de 30-60 minutos. Muchas gracias. Bien, y esta tablita se las quería mostrar para que no se queden con la idea de que, bueno, la única causa etiológica del shock cardiogénico en el contexto de un IAM es la falla del ventrículo izquierdo. No, fíjense que pueden ser otras cosas, por ejemplo, la ruptura miocárdica, una comunicación interventricular, por ejemplo, por la ruptura del tabique interventricular también, ¿sí? ¿Se entiende? Una serie de cosas, una insuficiencia mitral, por ejemplo, producto de la ruptura de un músculo papilar. Entonces, ¿quedó clara esta parte? Sí, está claro. Perfecto. La segunda cosa importante que ya dije, que era una causa importante de muerte en estos pacientes, son las arritmias. Acá simplemente quédate con este concepto. Arritmia, complicación post-infarto agudo de miocardio. La realidad es que son un montón. Puede ser una bradicardia sinusal, un bloqueo, una fibrilación ventricular, una fibrilación auricular, etc. Pueden ser un montón, pero bueno, sepan que pueden pasar y por eso es muy importante el monitoreo electrofisiológico de este paciente con un electrocardiograma. Siguiente diapositiva. Ruptura miocárdica. Ya lo suelto, les juro que no me falta nada. Cuando hablamos de rotura miocárdica específicamente hacemos referencia, bueno, como lo explica bien su título, hacemos referencia a eso. Pero ¿qué pasa? Hay 3 regiones anatómicas donde esto puede ocurrir en mayor medida.
¿sí? Que es la rotura de la pared libre ventricular, la rotura del tabique interventricular y la rotura de los músculos papilares. La más frecuente es la rotura de la pared libre ventricular. Esta es una complicación esperable más tardíamente, ¿sí? Fíjense que recién a los 2 a 4 días después de un infarto agudo de miocardio. Y recuerden que existen factores de riesgo o personas que hay que tener, digamos, mayor precaución porque tienen más probabilidades de presentarlo. ¿Recuerdan los factores de riesgo de la rotura miocárdica? ¿Alguno? ¿Edad mayor de 60 años? Perfecto, la edad mayor de 60 años. Sexo ¿alguno más? femenino y una hipertensión preexistente. Exactamente, perfecto. Básicamente están todos. La otra cosa importante a mencionar, además de lo que ustedes dijeron, es que sea el primer episodio de infarto agudo de miocardio y que el territorio de extensión de este infarto haya sido realmente muy grande, sumado a que sea un infarto transmural. ¿Bien? Entonces, es como para que tengan en cuenta. Y esto es importante. ¿Por qué sería, por decirlo, protector haber tenido un infarto previo para esta complicación? Parece loco, ¿no? Como que un infarto te proteja de algo, pero bueno, en este caso sí. ¿Por qué? Por la fibrosis. Por la fibrosis, precisamente. Es mucho más difícil que se rompa un tejido cicatrizal. Entonces, por eso mismo, pacientes que ya tienen episodios de infartos previos. Perfecto. Ahí, las fotos muestran lo mismo que Robbins. Ahí fíjense esta rotura cardíaca, después hay una rotura interventricular y la ruptura del músculo papilar. Busquen, busquen. Por ahí ando. Sofi, no escuché nada de lo que si preguntaste algo, justo se acabó. No sé si es solo a mí o... Se estaba preguntando la rotura del músculo papilar, si saben qué genera, qué puede producir. Mira, me parece que la falla de la válvula mitral estaba relacionado con eso. Exactamente, sí, exacto. A nivel del ventrículo izquierdo, ustedes recuerden anatómicamente que tenemos los músculos papilares, que estos a través de las cuerdas tendinosas se unen a las valvas, ¿sí? En este caso, si estamos a nivel del ventrículo izquierdo, será de la válvula mitral, y eso genera la insuficiencia mitral grave, pero es una complicación que ocurre en menos del 1% de los pacientes. Bien, las últimas, que tenemos pericarditis, expansión del infarto más el trombo mural y el aneurisma ventricular. Respecto a la pericarditis, nuevamente es una complicación que le esperamos un poquito más tarde, ¿sí? no inmediata, esperable recién hacia el segundo o tercer día. Estas pericarditis suelen ser de naturaleza fibrinosa o fibrinohemorrágica. Y normalmente cuando un paciente tuvo un infarto y se le sobreagrega una pericarditis a los días o inclusive semanas, esto se conoce como el síndrome de Dressler. Seguramente lo habrán leído así en el libro. Después, respecto a la expansión del infarto, simplemente mencionarles que la expansión del infarto hace referencia al adelgazamiento y estiramiento que sufren dichas áreas, que generan un adelgazamiento, ¿sí?, de dicha región, que a su vez esto puede ser el territorio, ¿sí?, para que se genere un aneurisma ventricular en dicha área. Y el trombo mural, bueno, piensen que obviamente una zona donde la contractilidad miocárdica está tan alterada, ¿sí?, es un ambiente propicio para la formación de trombos y posteriormente una tromboembolia. Y por último, respecto al aneurisma ventricular, también es una complicación tardía. Este es un aneurisma real, ¿sí?, no como por ejemplo el pseudoaneurisma que se podía generar en la rotura, en la disfunción ventricular, no, en la rotura miocárdica. En este caso decimos que es real porque está limitado por la pared miocárdica fibrosa y es como que esta es la complicación de las complicaciones, ¿no? También, porque el aneurisma puede sufrir complicaciones como trombos, arritmias e insuficiencia cardíaca.
¿Alguna recuerda cuál era la definición de aneurisma? Sé que la vieron con la doctora el otro día. Vamos que no nos vamos a comer más, si no me dicen algo. ¿No era como una dilatación que se ¿Qué daban era en una- 3 capas? Exacto, es una dilatación anómala que puede darse tanto en vasos como en el corazón, ¿sí? Que puede ser congénita o adquirida. En este caso estaríamos frente a un aneurisma cardíaco ventricular adquirido posinfarto. ¿Bien? Bueno, y ahí ya mi computadora anduvo mal, perdón, todo el tiempo. Pasamos a la última, si tienen alguna duda de toda la presentación en general, de algo que haya dicho yo. ¿Estamos bien? No, re bien, Sofi. A Re mí claro, me sí. quedó claro. Todo robot. Bueno, y ahora ya sé que me van a odiar, pero vamos a hacer un repaso muy rápido del parcialito, así los que Sofi, te propongo, porque me pegaron alguna. Sofi, es muy tarde, Ajá. es más, se han ido casi 12 personas, así que si te parece, si les Ah, parece, bueno. la repasamos cuando terminemos cuando terminemos la tutoría el miércoles, ¿les parece? Que hagamos un repaso de todo el parcial, si quieren, del parcialito. Sí, estaría bueno. Dale. Ah, sí. Bárbaro. Yo porque no estoy viendo nada, solamente veo mi pantalla extraña. Bueno, Así bárbaro, chicos. lo corregimos entre todos. Dale, me parece bien. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos encontramos el miércoles entonces, ¿sí? Gracias. Mil gracias, chicos. Gracias. Estuvo muy buena. Gracias. Bueno, chicos, me alegro. Cenen algo rico, nos vemos.